Muy buenas tardes. Encantada de estar aquí transmitiendo para todos ustedes. Esperemos que se unan muchas personas por las distintas redes por las que estamos transmitiendo. Estoy aquí con un equipo maravilloso de gente. Bueno, no quisiera empezar, pero por cosas prácticas voy a comenzar a presentarme. Soy Mónica Abella, psicóloga, y pues estoy acompañando y aprendiendo con las personas de la Asociación OCAM Colombia, y entonces voy a presentarlos para empezar este gran conversatorio que queremos pues llegarles a ustedes y que participen, ojalá nos hagan preguntas o nos hagan comentarios o nos pongan allí que nos están mirando, que nos digan de dónde. Y pues bueno, entonces, en primer lugar, voy a presentar a este gran equipo con el que hoy vamos a estar en este conversatorio. En primer lugar, Paola Becerra. Tenemos también acompañándonos aquí a Sebastián. Bueno, les voy a dar a cada uno la palabra para que se presente brevemente. Entonces, Paola, por favor. Gracias y bueno, buenas tardes. Mi nombre es Paola Serra, yo soy directora ejecutiva de la Asociación OCAM, soy antropóloga, soy paciente de encefalomielitis miálgica y disautonomía tipo POTS. Y bueno, espero que podamos ayudarles a resolver dudas sobre cuando en el momento en que uno llega y empieza a desarrollar síntomas, cómo puede enfrentarlo. Bueno, Paola, pues un gusto que estés acá y de antemano muchísimas gracias por promover estos espacios, por facilitarnos, por llegar a tantas partes y a tantas personas que yo creo que van a estar hoy encantadas de escucharte también. Bueno, entonces vamos a seguir con Sebastián, para que te presentes, por favor, Sebastián Nieto. Hola a todos, mi nombre es Sebastián Nieto. De pronto ya me han visto por ahí en algunos videitos. Hoy estoy acá representando a la asociación OCAM. Estoy en mi papel de director de comunicaciones. Y nada, pues espero que les parezca interesante todo el tema que vamos a tocar hoy. Bueno, Sebastián, pues muchísimas gracias, claro que sí, va a estar muy interesante. Bueno, continuemos con Nidia Guerrero. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nidia Guerrero, soy coordinadora administrativa de la Asociación OCAN. Soy paciente disautónoma y pues estamos acá todos para podernos ayudar y poder ayudar a otras personas, ¿no? Esperemos que podamos ser ese apoyo que necesitan muchísimas personas en Colombia y en otras partes de Latinoamérica. Muchas gracias. A ti, Nidia, muchísimas gracias. Y bueno, pues bienvenida también, qué bueno tenerte por aquí. Y por último, entonces sigamos con Paula López. Buenas tardes, yo soy Paula López, soy paciente con Ehlers-Danlos, tipo vascular, soy la administradora financiera de OCAM y bueno, pues este conversatorio es para ustedes, para contarles un poquito nuestra experiencia, desde nuestra experiencia, cómo fue todo el proceso y todo el tema del miedo. Bueno, Paula, pues muchísimas gracias, bienvenidos. Este gran equipo realmente que lo que quiere es aportar, llegar a la vida de cada uno de los que puedan escuchar. Si ustedes están conectados y quieren compartir el link, el enlace para que otras personas también puedan aprovechar este momento, por favor no duden en hacerlo. Esto es para todos, para que aprendamos, para que construyamos en grupo, que es así como se puede construir. Bueno, acá ha llegado alguien más a unirse, muy a tiempo, muy bienvenida. Entonces voy a darle aquí la palabra para que abras por favor tu micrófono y te presentes también, Michelle. Hola, muy buenas tardes para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Michelle Calderón. Soy abogada, magíster en Derecho Administrativo. Actualmente estudio doctorado en bioética y vengo aquí a acompañarles como coordinadora de defensa de los derechos de los pacientes de la Asociación OCAM. Muchas gracias. Espero también aportar con mis conocimientos y experiencia para este conversatorio. Gracias, Michelle. Muy bienvenida. ¿Qué tal este equipo? ¿Qué tal la riqueza, la maravilla? Bueno, pues con esto tenemos mucho para aprender, para compartir.
Y entonces vamos a dar inicio a este conversatorio. Se llama Miedo e incertidumbre ante un diagnóstico de una enfermedad compleja y crónica. Entonces, en las redes ustedes encontrarán más información de la asociación OCAM y lo que quieran, pues búsquenla, síganla, porque pues esa es la manera allí de conectarse, no importa en la parte de donde estén, pueden estar en otra ciudad, en otro lugar del mundo y pues aquí igual se pueden conectar. Entonces, bueno, vamos a hacer esta dinámica de este conversatorio a través pues de preguntas. Entonces voy a dirigir algunas preguntas y las vamos respondiendo. Le voy a dar un tiempo claro a cada uno porque pues aquí el tiempo lo vamos a tratar de agilizar para que pasemos por una serie de preguntas con temas de las emociones, de lo que es afrontar ese diagnóstico, o antes del diagnóstico, incluso los cambios y todo lo que se va presentando en la vida y en el cuerpo. Entonces, vamos a arrancar con esas preguntas y entonces alguno va respondiendo y los que quieran también tomar la palabra para complementar, entonces bienvenido, me hacen alguna seña y entonces pues tienen la palabra, claro que sí. ¿Listos? Bueno, entonces vamos a arrancar con esta primera pregunta y dice así: ¿qué sentimientos aparecieron al no entender qué es lo que estaba pasando en la vida, en el cuerpo? Y entonces siempre pues surgen muchos sentimientos, eso no viene solo, empieza uno pues, a tener diferentes emociones y cambios en el interior. Entonces, pues nos gustaría que Paola arranque de pronto con esta pregunta. Ok. ¿Pudieras aportar? ¿Qué nos quisieras contar, Paola? Listo. Es muy importante, es muy importante. Realmente yo creo que es la etapa más difícil cuando uno desarrolla una enfermedad, es ese primer momento. Yo creo que lo primero que uno siente es miedo de tener algo que de pronto arriesga la vida, o eso fue fue lo primero que sentí. Dije, ¿y qué tal que tenga una enfermedad grave y que yo me vaya a morir y yo tengo mi hija y tengo mis planes? Y yo creo que también es un poco producto del desconocimiento de que existen otras enfermedades y otras formas en que la vida se le puede volver a uno, pues, patas arriba, ¿no? Entonces lo primero que uno piensa es en la muerte, es en el sufrimiento físico y de los familiares, eso es muy importante. Juan, ¿se va a decir algo? Claro, gracias, Pau. Muy importante eso. Sebastián, te escuchamos. Listo. Terrible porque no solamente es el de uno, en mi caso fue el de los médicos a los que yo también acudía, entonces el miedo va incrementando a medida que uno va pasando por los diferentes doctores y te van diciendo, tómate esto que seguramente mañana vas a estar bien y no pasa, entonces claro, tú te vas empezando a sentir más ansioso, te vas empezando a sentir más estresado y empiezan a jugar un montón de emociones juntas que tú no tienes cómo explicar. Entonces, también pienso que el miedo fue el primero que surgió en mi caso. Vale, mira ahí cómo vamos coincidiendo. Yo creo que esta pregunta es muy importante que todos la respondamos, porque es el inicio de todo y todos vamos entonces a continuar con Paula. Bueno, en mi caso, el primer sentimiento que se generó fue la duda y la culpa, porque yo me sentía culpable por estar enferma. No sentí miedo por mí, no, sino miedo por mis familiares, porque pues yo no, por si tenía algo grave, como decía Paola, también me sentí culpable por estar, no sé, llamando la atención o qué sé yo. Son muchas cosas que se generan al mismo tiempo, incertidumbre también y culpa, mucha culpa. Claro, mucha incertidumbre. Y mira, ahí ya también concuerdas como con lo que decía Sebastián, ¿no? Que son muchos sentimientos, hay muchas cosas juntas y se va haciendo así como un enredito de emociones. Bueno, Nidia, te escuchamos.
Pues la verdad es algo complejo, ¿no? Porque, o sea, yo nunca he sentido culpa por lo que yo pueda sentir, lo que me hubiera podido empezar a sentir, más bien rabia, porque era algo nuevo que estaba sucediendo y que la verdad me sentía impotente porque yo no podía, no encontraba yo la solución y los médicos que yo visitaba igualmente no decían nada, no daban ninguna razón corta ni larga de que pudiera pasar. Entonces más bien era como rabia, como esa impotencia. Yo siempre digo eso, ¿no? En el momento yo no me sentí culpable porque yo no sabía qué estaba pasando, entonces no tenía culpa de nada. Entonces, rabia. Espero. Bueno, Nidia, gracias. Mire que ahí aparece otra emoción en este abanico de emociones que han tenido. Y bueno, te oímos, Michelle. Bueno, en mi caso, como los síntomas aparecieron cuando era muy pequeña, entonces quizá no experimenté lo que otros pudiesen experimentar porque aparecieron en una edad tal vez más adulta, porque aparecieron quizá de forma repentina. Los míos fueron apareciendo de manera gradual. Entonces, lo que yo sentía a medida que aparecía un nuevo síntoma era frustración. No propiamente miedo, seguramente incertidumbre, que a veces se asocia con el miedo, ¿no? La incertidumbre de no saber qué es lo que está sucediendo y por qué está sucediendo, pero además esa frustración de ver que van apareciendo síntomas y síntomas y síntomas que van afectando la calidad de vida de uno como persona, y más si empiezan a aparecer en una edad temprana, ¿no? Como puede ser la infancia, que genera afectación en la forma de relacionarse con otras personas, en la forma de compartir con las personas de la misma edad. Entonces eso ya va generando otro tipo de limitaciones que van incrementando el nivel de frustración que uno puede llegar a tener. Por lo menos esa fue mi experiencia. Ya más adelante, cuando los síntomas empezaron a aparecer con más frecuencia y más intensidad, empezó a aparecer el miedo, incluso la rabia o la frustración, pero ellos llegaron más adelante en mi experiencia de vivir esa enfermedad. Pau, ¿qué nos querías decir? Gracias, Michelle. Mire qué interesante aquí entender también que el momento en que aparece, el momento de la vida en que aparecen los síntomas, pues también cambian esos estados emocionales, ¿no? Porque pues es diferente cuando eres una niña o que cuando ya se es mamá o cuando ya se está estudiando en la universidad. Ese momento pues trae distintas emociones. Sí, no, yo quería añadir que más adelante, en el momento en que uno empieza a ir al médico y empieza a ocurrir que no te sale nada en las analíticas, como es el caso de la encefalomielitis miálgica, en donde los médicos lo que van a hacer es sugerirte que tú estás estresada o que hay alguna cuestión emocional, ahí apareció culpa. Y ese fue una de las emociones más fuertes que yo tuve durante los primeros 2 años de mi enfermedad. Y es pensar que yo misma me estaba ocasionando mi enfermedad por supuestamente no manejar mis emociones. Entonces creo que eso fue algo que cambió cuando fui consciente de que era producto de un gaslighting o un abuso médico y que yo no era culpable de lo que me estaba pasando. Entonces, eso es importante mencionar. Qué fuerte eso, ¿no? Es realmente impactante cuando ya también hay una interacción con los médicos y con eso, y esa manera de interpretar, digamos, desde afuera los síntomas, entonces generan también unos nuevos sentimientos como culpa, que tú pues hasta ahí no lo habías tenido. Y entonces como que tras de lidiar, digamos, con los síntomas, tenías que lidiar con ese sentimiento de culpa. Entonces, fuerte, claro que sí. Bueno, yo quisiera preguntarles si en esas distintas etapas, digamos, desde que reciben o desde que tienen cambios y que les dan un diagnóstico o en qué momento de pronto de ese proceso que han vivido se ha sentido la soledad y abandono. ¿Y qué medidas han tomado? ¿Cómo ha sido vivido ese proceso de pronto si es que ha sucedido? ¿Quién nos quisiera de pronto responder? Nidia, ¿a ti te ha pasado La verdad es, ahí sí hay frustración,
porque es algo que tú cuentas, dices, pero nadie te cree. O sea, siempre están diciendo es que está llamando la atención, es que no quiere hacer determinadas cosas, entonces busca una excusa. Entonces ahí viene esa frustración de que como no me creen, entonces uno se aísla también porque uno quiere estar realmente solo porque no tiene el apoyo de nadie, ¿ya? Entonces empieza la soledad tanto en familia como en amigos, porque los amigos de verdad, muy poquitos son los que están con uno, porque como ya empieza uno a desmayarse, a hacer show con ellos, entonces ya realmente nadie quiere estar con uno por miedo, ahí les viene el miedo a ellos. También hay que hablar no solo del miedo de nosotros, sino de las personas que están con nosotros, claro, porque entonces ya ellos ya no quieren estar con uno, entonces uno ya empieza como a aislarse, a estar siempre en su casa, no querer salir, o si te invitan, no puedo, una disculpa, porque es que ya se siente uno mal, y entonces ya empieza la soledad, entonces ¿qué hay que hacer? Yo me ponía a leer, a buscar páginas y todas esas cosas para poder como disipar un poco la soledad, ¿no? Escuchar música y estas cosas que aparentemente no sirven, pero en algunos momentos sí ayudan. O sea que hubo abandono realmente, lo viste, que el abandono era real, digamos, de los amigos, pero es bello como dices tú, que como que también los entendías, porque ellos también estaban sintiendo miedo, seguramente al ver lo que te estaba pasando, decían mejor como que me retiro, ¿no? Entonces es muy importante eso que estás diciendo, porque es algo que se vive y se comprende, pero al mismo tiempo la soledad la estás llevando eres tú, entonces pues es claro. fuerte también. Sí, gracias Nidia por compartirnos eso. No, señora. ¿Tú has sentido eso también de soledad y abandono? ¿Y qué has hecho de pronto cuando eso ha pasado? Sí, Sebastián, te escuchamos. Sebastián, está un poquito la señal ya. Sí. Sí, yo creo que en mi caso la soledad empezó mental. Creo que mi familia le empecé a preguntar a todos los miembros de mi familia, hey, ¿alguna vez han tenido esto, han tenido lo otro? No, nadie. Me sentí completamente solo en un montón de síntomas que nunca en mi familia alguien había experimentado. Entonces, pues ahí empezó todo. Después empezó a dar como ese aislamiento, donde no podía hacer las cosas que quería salir, pero mis síntomas no me dejaban, entonces terminaba solo en la casa. Sin embargo, en esa soledad encontré algo terapéutico. Dentro de mi soledad encontré cómo conocer mi cuerpo, cómo manejar algunos de mis síntomas. No sentía la presión de todas las personas que me querían sano, porque generalmente todos te quieren sano y cuando tú no te mejoras, pues sientes una presión de las personas que están ahí. Entonces creo que en la soledad encontré algo bonito para dar la enfermedad. O sea, que fueron como tus estrategias, ¿no? Sí, listo, Sebastián. Me parece importante aprender esas estrategias que tiene cada uno para afrontar esos momentos, ¿no? Y lo que cada uno hace y se conecta con algo, contigo mismo, con su cuerpo. Y entonces así logro pasar esto. Pau, te escuchamos. Listo. No, a mí me pareció la sensación de abandono durante el proceso de diagnóstico al experimentar el rechazo médico. Eso me hizo sentir muy abandonada, sintiéndome pues muy vulnerable físicamente y mentalmente también. Digamos que no encontrar ayuda de alguien que te diga, ven, tienes esto, vamos a hacer otra cosa. Eso asusta mucho y lo hace sentir a uno muy solo. Entonces, una estrategia que yo empecé a emplear, pues fue, bueno, yo puedo investigar qué es lo que me está pasando y empecé a leer y bueno, descubrí un montón de cosas respecto a lo que yo estaba viviendo. La siguiente manera de sentirme abandonada fue no conocer a nadie con lo mismo que yo tenía.
Entonces se volvió como un reto decir, tengo que conocer a otra persona que esté pasando por lo mismo que yo. Y a nivel local, pues yo no conocía a nadie, solamente empecé a ver, por ejemplo, en foros angloparlantes y ya después en Facebook, pues bueno, conocí a Sebastián, empecé a ver otros casos, pero eso es algo que ayudó mucho a vencer la soledad de sentirse uno como un hongo y raro, ¿no? Con una enfermedad que nadie más tiene. Sí, de hecho que ya cuando dicen es una enfermedad rara, entonces uno ya se siente como solo, porque pues, ¿quién va a tener algo? O sea que lo de las redes y estas comunicaciones hoy en día creo que son claves para ese momento del diagnóstico. Paulita, te oímos. Yo te digo Paulita, aquí cariñosamente les sí, todos me dicen Pau, Paulita. Bueno, en mi caso, mis médicos me acompañaron mucho durante el proceso. Tuve la bendición de dar con muy buenos médicos. Me dio un poquito de soledad por parte de mi familia, porque empezaron a decir que yo estaba manipulando. Y estaba manipulando a mis papás por consentida, por querer llamar la atención. Entonces, yo me aislé de la familia. Dejé de ir a eventos sociales, pues simplemente físicamente no podía seguir yendo a los eventos sociales. El cambio de altura a mí me daña mucho los pulmones, entonces no podía. Claro. Entonces era un poco difícil. Me aislé completamente, me alejé mucho de mi familia. Y una de las estrategias que yo usé, el genetista, mi doctor Carlos, me dijo, tú te vas a volver médico de tus médicos. Y tal cual. Yo llegué una vez a urgencias y una chica de emergenciólogo me dijo, no tengo ni idea qué tienes tú. No sé qué te pasa, no puedo entender qué te pasa. Se fue al internet, yo me sentí muy orgullosa. Se fue al internet y empezó a buscar. Investigó y pues me tocó varias veces la misma emergencióloga y vieras la cantidad que aprendió esa niña, esa doctora de Erles-Danlos, fue mucho lo que aprendió. Claro. Entonces fue una experiencia bonita. Claro, qué maravilla. Y algo en común también que encuentro es que todos se han puesto a estudiar, a investigar. Bueno, a ver, aquí yo no me dejo, esto tiene que haber algo. Y hoy en día también Pues se puede investigar. Entonces, eso porque es una muy buena estrategia. Si no investigas tú, ¿quién lo va a hacer? Sí. O sea, como que se hicieron cargo, te hacías cargo de, muestra, a ver, si nadie sabe, pues yo lo voy a averiguar. Muy bien, muy importante. Michelle, ¿quieres aportar algo aquí? ¿Has tenido esa sensación también, ese sentimiento de soledad y abandono en algún momento? Bueno, la pregunta es interesante porque realmente creo que yo he sido más bien una persona solitaria y ahora que estamos en esta reflexión, mi pregunta es si siempre lo he sido, porque esa es mi constitución identitaria, o si es el reflejo o es la consecuencia de vivir con una enfermedad, ¿no? Porque no recuerdo, ni siquiera en mi primera infancia, tener esa capacidad de compartir con muchas personas, sino que más bien he sido una persona de compartir con muy pocas personas, de no coincidir con las personas de mi edad, por regla general, salvo cuando ya llegué pues a la juventud, porque cuando era niña no tenía esa capacidad de socializar con otros, quizá precisamente por la diferencia, pero la sensación de abandono desde el punto de vista familiar no la he sentido, creo que soy una persona afortunada porque cuento con un núcleo familiar bastante fuerte y el tener un apoyo, una red de apoyo en mi propio núcleo familiar ha sido fundamental para afrontar la enfermedad. Además, no me pasa de la misma manera, aunque nosotros no sabíamos lo que era el síndrome de Ehlers-Danlos, al igual que Paula, yo tengo síndrome de Ehlers-Danlos, nosotros no sabíamos ni siquiera de su existencia. Yo empecé a escuchar del síndrome de Ehlers-Danlos cuando tenía unos 9 años y a sospechar que padecía síndrome de Ehlers-Danlos. En mi familia sí ha habido como una tendencia a desarrollar ciertas enfermedades. Entonces, por ejemplo, tengo un tío que nació con un novillo arteriovenoso, lo tuvieron que operar y a lo
largo de su vida tuvo problemas como consecuencia de esa enfermedad. Tengo varias familiares con antecedentes de enfermedades genéticas, congénitas. Lastimosamente en mi familia hay cáncer de una manera exorbitante. Entonces, como la presencia de la enfermedad hace parte de las relaciones familiares, cuando uno experimenta esa enfermedad no se siente solo, a pesar de que los síntomas sean diferentes a los que otros puedan experimentar, pero tienen esa capacidad de empatía, ¿no? De poderse poner en el lugar del otro y de entender qué es lo que puede estar sucediendo con una persona. Diferente fue, sin embargo, en mi entorno laboral y en mi entorno académico. Por ejemplo, cuando estaba en la universidad, esa dificultad de no poderme mover de la misma manera que los demás, de tener que decir sin tener, por ejemplo, la mención del biomarcador, de una prueba, de algo que dijera por qué uno estaba así, sino sencillamente a mí me sucedía que se me luxaban las articulaciones de manera frecuente y luego no, el dolor ha sido el síntoma permanente en mi vida, no recuerdo un solo día de mi vida, lastimosamente, sin la presencia del dolor. Días en que duele menos, días en que duele más, días en que el dolor es insoportable, pero ha sido la presencia, ¿no? A veces incluso yo decía, sé que estoy viva porque me duele, ¿no? Sé que estoy despierta porque tengo dolor, porque ha sido como la manera de saber, ¿no? El paso de los días. Pero cuando llegué a la universidad, no me pasó de la misma manera en el colegio, porque pues he sido una persona solitaria, pero sí lo sentí en la universidad, ¿no? Esa dificultad de construir relaciones sociales profundas, porque tenía diferencias que no me permitían, tampoco disfruto, ¿no? Con las típicas reuniones sociales, pero no me permitían ni ir a hacer otras actividades, ni ir a otros encuentros, no me puedo exponer tampoco al sol, no podía caminar mucho, no podía hacer ejercicio, muy a pesar de que yo fui deportista de alto rendimiento porque practiqué taekwondo, mientras mis articulaciones me lo permitieron, y hasta que ya las luxaciones se hicieron muy frecuentes. Y luego viene en el entorno laboral, ¿no? La otra circunstancia, que aunque uno no recibe propiamente la soledad, porque hay esa recepción del otro, incluso la curiosidad del otro, que a veces es dañina también, ¿no? Cuando la persona se acerca con curiosidad, pero esa curiosidad no sabe preguntar o no encuentra la manera adecuada de preguntar. ¿Y usted por qué no puede? ¿Y usted por qué no sube? ¿Y usted por qué no hace? Entonces ahí aparece otro tipo de sensación de soledad, ¿no? Quizás motivada por las circunstancias. Doctora, ¿no tienes encendido el micrófono? Perdóname, no lo había encendido, perdóname. Quisiera preguntarte ahí justamente si eso que sentiste fue también de pronto rechazo. Si has tenido como esa sensación, como que la gente se retiraba, como decía Nidia un poquito, ¿era que se retiraban? ¿Era que decían yo mejor por miedo de pronto también de ellos? ¿También sentiste eso? Sí, yo lo he sentido, tanto el rechazo como el aislamiento. Puede que involuntario de las personas, pero sí ocurre. Y suele ocurrir en entornos laborales, ¿no? Porque esa persona que es diferente es difícil incluirla y muchos no se atreven a hacer el ejercicio de llamar, de invitar y de preguntar adecuadamente, ¿no? No esa curiosidad un poco insana, sino esa curiosidad pues pensando en ¿y yo cómo puedo apoyarte o de qué manera podemos hacer? Entonces es distinto, entonces eso genera la sensación de rechazo y de aislamiento. Puede que sin que sea la voluntad del otro, porque es muy probable que no tengan esa intención, ¿no? Pero ese es el efecto que generan. Bueno, miren la cantidad de emociones ya que han salido. Nidia, ¿tú quieres decir algo antes de continuar? Gracias, Michelle. Sí, la verdad lo que dice Michelle es muy cierto y lo que dice Pau también, porque uno al principio el rechazo médico es una de las, yo digo que es un detonante para uno empezar a aislarse, a sentir esa rabia de que ellos no le saben de explicar a uno las cosas, no le dicen a uno las cosas como son, o simple y llanamente dicen, no, es que tú no tienes nada, así, de una, tú no tienes nada, todo está en tu mente. Es que de lleno, de pleno, es que está en tu mente. Entonces, como ya hay eso, entonces eso le llega a uno a dar la rabia, y eso es el detonante para que uno empiece como a totalmente aislarse del mundo. Ese es mi criterio, ¿no? En este momento, de lo que yo viví en ese momento. Claro, o sea que también hay una reacción de uno naturalmente, y es que cuando pasan todas esas cosas, como que uno empieza a aislarse, uno también como que toma
por iniciativa, me tengo que aislar, me tengo que recluir aquí, entonces, bueno, si soy tan solo o en sí, entonces más bien como que me aíslo para no impactar a los demás. Miren que me encanta escuchar esto y yo creo que todos los que están escuchando también me imagino que se están identificando muchas personas, porque aquí ha habido una gama de emociones muy amplia. Miren todo lo que se mueve. Entonces, debe haber personas que están escuchando este conversatorio. Nos gustaría, si quieren comentar algo, si quieren escribir algo en las anotaciones, estamos por Facebook. De pronto, Paulita, ¿nos puedes recordar por dónde más estamos? Si hay alguien que quiera compartir por dónde, en las redes en las que estamos. Estamos ahorita por solo Facebook, por Facebook. Exacto. Transmitiendo Entonces, solo por Facebook. Pero el conversatorio va a quedar colgado en YouTube y en Instagram. Vale, gracias. También. Entonces ahí lo van a poder ver y compartir también para que le llegue a muchas personas, entre más personas que están en estas condiciones, muchas veces sintiéndose así, solas, aisladas, incomprendidas, también que yo creo que es otra emoción, uno se siente incomprendido, ¿no? Porque realmente si es solamente es de la piel para adentro, que yo estoy con esto y nadie más está sintiendo esto mismo en la familia, entonces pues también, entonces rico que puedan identificarse, comentar, compartir y que esto sea para sembrar en cada uno algo nuevo en este proceso que están viviendo. Sí, Paulita. Te sientes literalmente como un bicho raro, pues en mi caso por lo menos yo me sentía como un bicho raro y me decían, pero es que no entendemos qué es lo que te pasa. Tenía que ir una vez a la semana al hospital porque un día me desangraba la orina, el otro día me dislocaba la rodilla, el otro día me estaban pasando tantas cosas que no encajaba el uno con lo otro, que me decían bicho raro. Entonces claro, tú te lo empiezas a creer, que es lo peor. Claro, tremendo, sí, soy bicho raro, realmente es un momento de mucha incertidumbre. Llega un momento en que te lo crees, y si no buscas la información de una fuente fidedigna, de una fuente confiable, te puedes llenar de basura y ahí el proceso es peor. O sea, siempre toca tratar de buscar la fuente, la mejor fuente, y Internet y Google no son la mejor fuente para enfermedades huérfanas y raras. Eso que dices es muy importante, o sea, buscar buenas fuentes, porque si no puede ser peor. Si realmente no se lleva una buena investigación, un buen diagnóstico, un buen acompañamiento, entonces puede ser peor. Pau, ¿qué decías? ¿Qué querías decir? Tanto investigación científica como en médicos, ¿no? A mí un médico me dijo que tenía leucemia. O sea, no entendía qué era lo que estaba pasando y todos mis desórdenes de coagulación y todo. Me decía, ¿usted tiene leucemia? Y mi pobre mamá aguantando y aguantando y aguantando todo ese tipo de diagnósticos que cada vez estaban más salidos de los cabales. Entonces llega un momento que el cuerpo, tanto mío como el de mi mamá, colapsado. Claro, la comunidad médica en ese momento que no encuentran, entonces no encuentran nada, digamos, como coherente para ellos, tal vez por, yo digo, desconocimiento también a veces, entonces disparan algún diagnóstico sin tener en cuenta las consecuencias también que esto genera, ¿no? Paola, ¿qué nos ibas a decir? Vale, en relación al aislamiento, hay que sumarle que la misma enfermedad genera que te aísles porque no te puedes trasladar normalmente de un espacio a otro, ¿no? Eso es súper importante. Entonces, ahí aparecen otras emociones, como por ejemplo la vergüenza. Yo dejé de poder salir porque no podía permanecer vertical y no, pues todavía me pasa, no puedo estar mucho tiempo de pie y caminar mucho tiempo porque entonces sales conmigo y voy a resultar yo tirándome en alguna silla o en un andén, sintiéndome muy mal. Y eso genera vergüenza, genera una sensación de, esta no soy yo y no sé, doy pena, como no me puedo comportar, no puedo estar sentada normal si no tengo los pies encima de una silla. Entonces empecé a usar una silla de ruedas y otra vez vuelve la vergüenza y el miedo a que te juzguen porque yo sí me puedo parar de la silla, porque yo no soy parapléjica. Pero entonces la gente
gente lo ve raro. De hecho, me ha pasado muchas veces que yo salgo con la silla para no aislarme, para ir con mi familia de compras o a comer. Y me acuerdo que una vez estaba ahí y yo me paré porque quería mirar unos productos y desde la silla no podía. Y me paré porque era un momento. Y el señor de la tienda como, ay, yo pensé que no podía caminar, o sea, estás en el comentario, miran raro. Entonces eso resulta incómodo, ¿no? Porque la gente tiene unas ideas de quién tiene que usar la silla de ruedas o cómo uno se comporta en la calle. Eso se vuelve complicado también. Claro, miren la cantidad de cosas y momentos, ¿no? Diferentes momentos traen diferentes emociones. Quisiera como hasta aquí hacer como un recuento de las emociones que han salido. Seguramente se nos queden muchas por fuera, pero creo que es importante porque son como las más frecuentes, las que ustedes por lo menos también sintieron. Y pues entonces antes de pasar como a ahondar en el miedo, para que hablemos, recapitulemos las que han salido y si falta alguna, por favor me dicen, voy a nombrarlas. Cuando se empezaron a sentir los cambios en el cuerpo, cuando se empezó a hacer un diagnóstico, lo que aquí han compartido, que las emociones que tuvieron han sido miedo, duda, culpa, incertidumbre, rabia, impotencia, frustración, incertidumbre, culpa, soledad, incomprensión, vergüenza, rechazo. Una gama de emociones fuerte, difícil, que toca vivirla muy en soledad. Entonces, hasta ahí vamos y lo que queremos hoy en este conversatorio es ahondar en, pues, digamos, como para poder comprender un poco este proceso, entonces, como coger una de estas emociones que es muy frecuente y muy en común, yo creo que a todos, y es el miedo. El miedo y la incertidumbre, ¿no? Ese miedo a no saber qué va a pasar, que pues lo vemos cómo se conjuga con todas las otras, en diferentes etapas y con todas las otras emociones. El miedo que es pues una emoción que todos los seres humanos la sentimos. No hay un ser humano que no tenga miedo. De hecho, vivimos con miedo y no debería ser, ¿no? Pero vivimos con miedo y todos tenemos que estar viendo a ver cómo le bajamos a los miedos, porque los miedos nos paralizan, no nos dejan hacer cosas, el miedo es al futuro, a esa incertidumbre, a no saber qué va a pasar, ¿sí? Sin embargo, también el miedo nos protege de un posible peligro, nos protege de algún riesgo, de algo que nos puede hacer daño, ¿no? Entonces, para eso, el miedo existe y tiene una función. Entonces, vamos como a tratar como de abrir un poquito aquí el miedo, cómo ha jugado como en estas situaciones que hemos vivido y pues quisiera como que de pronto cada uno tratara de pensar y recordar cómo ha sido el miedo, cuáles han sido las situaciones más claras, digamos, en donde han vivido el miedo, de pronto a no ser comprendido, a no poder expresar lo que sienten, a ese al estigma también de tener una enfermedad de estas, ¿no? Entonces como que uno también ya tiene ese temor. En fin, hay muchas cosas que nos pueden dar miedo. Paola decía el miedo a la muerte y fue lo primero que te surgió, ¿no? Porque pues también a veces cuando uno pues es mamá o es papá, en fin, entonces pues lógicamente uno piensa de pronto primero en si yo falto, entonces pues es un miedo muy grande, muy fuerte, muy impactante. Entonces me gustaría escucharlos acerca de estos miedos, cuáles han sido los miedos principales que han vivido y cómo los han manejado y si los han podido expresar también. Sí, Paola, cuéntanos. Vale, pues yo pensando en esto hice como una pequeña listica de los miedos que yo creo que he experimentado. Uno de los que sentí fue el miedo a perder el miedo a perder el control de mi vida, de cómo antes manejaba las cosas, el cambio de planes, tener que finalmente, cuando tú tienes una enfermedad crónica que es fluctuante o que todos los días te genera algo y tú no puedes planear,
no puedes, es que cuando uno está sano, uno tiene como mucho esa confianza de yo planeo de aquí a 2 años, yo planeo para la semana que viene, y así, ¿cierto? Pero cuando tú te enfermas, cambia por completo eso. Entonces, realmente uno aprende es como a vivir muy el día a día. Uno dice un día a la vez. Y eso es algo que me tocó, pues, aprender y un poco a la brava y con esa frustración de, pues, Paola, no puedes hacer planes así como si nada. Igual, pues, en general, todo el mundo tiene la incertidumbre, es como un efecto psicológico, pero del que tú te vuelves más consciente cuando te enfermas. Entonces, eso por un lado. Algo también importante fue el miedo a perder mi identidad, sobre todo por creencias de lo que uno piensa que es una persona aceptable o que es más digna de amar, admirable. Entonces tú dices, porque uno también asimila muchas ideas de la cultura que no son correctas y uno de pronto piensa que los enfermos no son tan admirables. Entonces a uno se le baja la autoestima y uno dice, bueno, ahora yo no voy a verme como yo soñaba que me iba a ver, que era ser una mujer, no sé, que podía salir y trabajar y viajar, que podía, no sé, o sea, que de pronto uno se siente humillado si tiene que usar una silla de ruedas. Son temores con los que uno tiene que trabajar y no es tan fácil. Yo aunque digamos soy muy consciente de eso, todavía lo experimento, ese tipo de temores. Miedo a la dependencia, miedo al abandono que ya hablamos, el miedo a expresar de pronto las emociones, sobre todo porque la cultura misma te enseña que está mal, que hay emociones que son inmorales, como por ejemplo la ira, o que estar triste no está bien. Entonces, eso es algo que yo creo que ya lo superé en este punto, pero fue un miedo que tuve que dejar atrás, y es aceptar mis propias emociones. El miedo al aislamiento, y bueno, el miedo a la muerte que ya mencioné. Sí, muchos miedos que son para protegernos, pero al mismo tiempo, pues tener ese nivel de miedos adentro, uno a veces no se imagina, ¿no? El miedo a la dependencia, a perder ese proyecto y esos sueños que se tienen para adelante en la vida, ¿no? Nidia. Bueno, un miedo grande que yo tuve al comienzo, cuando me diagnosticaron, fue el de estar, porque yo vivo con mi madre sola. Mi madre es un adulto mayor, tiene Alzheimer, Parkinson y disautonomía también, la diagnosticaron hace 3 años de disautonomía. Entonces para mí era muy difícil llevar mi vida normal, entre comillas, y tener que estar pendiente de mi madre, aunque pude tener enfermería 12 horas, perdón, pero el resto de tiempo estaba con mi madre. Entonces, si ella me veía mal, ella se ponía mal, actuaba mal. Entonces, para mí, el miedo era que ella me viera mal. Para mí eso fue un miedo grandísimo. Otro miedo grande que yo tuve fue a morirme. Tuve una pausa mayor de 38 segundos, me estaban haciendo un cateterismo, me iban a hacer un cateterismo. Ahí yo sentí realmente que me morí. Unas personas dicen que no, que fue un episodio normal, una pausa, pero para mí fue haberme muerto. Entonces, volver a salir de ese episodio, tener que vivir un proceso de marcapasos, que gracias a Dios siempre he contado con un súper especialista. Yo digo que mi doctor, gracias a Dios, es excelente médico, el doctor Montenegro, y él ayudó a que esos miedos, a esos episodios, pues se fueran canalizando y fueran bajando un poco, ¿no? Él me explicaba paso por paso para que las cosas fueran tranquilizando, ¿no? Pero los miedos que yo tenía después de todo eso fue dejar sola a mi madre, porque yo vivía con ella. Claro. Y era muy difícil tener una vida normal, sabiendo que ella también estaba enferma y que me necesitaba. Claro. Entonces, son miedos terribles. En esos momentos
y más porque tú vas a cada especialista y en vez de salir tú con cara alegre, no sales vuelta nada, porque cada día te dicen algo diferente, entonces se va acumulando los miedos, ¿no? Ahí es donde realmente empiezan los miedos a aflorar más. Y estos sentimientos, sí. Claro, sí, y poderlos expresar también me parece que es importante que lo puedas sacar aquí, Nidia, te recibimos eso con todo el cariño y todo realmente. De por sí soy tan llorona. Gracias por compartirnos eso. Sí, no, vale. Compartir. Aquí estamos para eso realmente. Y es que se van juntando miedo más miedo más miedo. Entonces, más incertidumbre, más otro miedo, más lo de la situación de tu mamá. Realmente son como que se juntan cosas y porque es que esa es la realidad, ¿no? La realidad de cada uno. Entonces, pues hay que estar conscientes que la mamá depende de uno y entonces yo ya me estoy sintiendo que cada vez puedo hacer menos cosas y lógicamente la incertidumbre se vuelve muy dura, se van uniendo. Total. Sebastián, tú nos querías también compartir. Sí, pues un poquito ahí retomando lo que han dicho, creo que con los que yo, la mayoría se quedan. Yo creo que todavía tengo miedo a muchas cosas, creo que es algo con lo que como pacientes crónicos, o bueno, en mi caso, algo que es del día a día, el miedo. Y hay dos en particular que creo que manejo constantemente, que es el miedo a no volver a ser la misma persona que fui. Entonces, ahí envuelve un montón de cosas y es no poder, no sé, volver a montar bicicleta, no poder volver a, no sé, a escalar, cosas que me gustaban de pronto en algún momento, no poder volverlas a hacer. Creo que ese miedo es uno de los que manejo en este momento. Y el otro miedo es miedo a, un poquito, ese miedo a los síntomas que pueden venir a eso que uno no sabe qué esperar porque todos los días van cambiando y van cambiando. Entonces, son dos miedos con los que todos los días tengo que lidiar. Mi forma yo creo que es un poquito lo que hablaba Paola, y vivir el día a día, ¿no? Estar siempre como distraído, hacer cosas que tú tienes que hacer, ponerte estas pequeñas metas, pequeños proyectos, cosas que te estén distrayendo todo el tiempo, pero creo que el miedo es algo con lo que uno empieza la enfermedad y con lo que me imagino que la termina. Sí, te escucho y pienso mucho que lo que se vive diariamente son duelos, ¿no? Porque el duelo es muy fuerte, incluye todas estas emociones también. Cuando uno tiene una pérdida de algo, pasa por todas estas emociones. Y pienso que entonces es como si se hiciera un duelo cada día, ¿no? Cada día con el duelo, pero como que un duelo se pasa y se resuelve, ¿no? Digamos, en el acompañamiento de un duelo, pues llega un momento en que se supera y se pasa y entonces ya la persona puede readaptarse a la vida, se perdió, alguien se fue, en fin, ya no es la vida igual, pero me estoy adaptando y llega un momento en que como que ya logro tener como una vida distinta. Pero me pareciera que acá como que fueran duelos diariamente o muy continuamente, porque pues los cambios vienen, no sabemos, hay mucha incertidumbre, eso que dices también, de que no sabemos qué síntomas me vayan a llegar, entonces habría que buscar allí, creo, Sebastián, también, no sé si tengas estrategias para ver cómo hago ante eso, cómo hago para manejar, bueno, nos decías el estar como muy en el hoy, ¿no? Pero ¿cómo qué estrategia también para manejar ese miedo de ¿y qué va a pasar conmigo? ¿Y qué síntomas vendrán, no? ¿Hay alguna manera para prepararte, para alguna estrategia o algo que te sirva para manejar ese miedo? Sí, pues de hecho creo que algunas veces lo hablábamos con Paola y está como al día en investigaciones, en lo último que se sabe acerca de las enfermedades, estar como con esa esperanza
hey, los científicos están trabajando, hay algunos que se dedican solamente a esto, de pronto en algún momento podamos tener algo que alivie nuestros síntomas. Creo que eso maneja un poquito ese temor, ese miedo. Empieza en eso, ¿no? En esos avances científicos que se están trabajando, que lo están haciendo por muchas personas, porque no somos poquitos por ahí. Ujú. Eso me parece muy interesante. Realmente el poder estar uno al tanto de las investigaciones y de creer también que hay algo que viene mejor y que se va a poder conocer y que va a aliviar y que va a ayudar, o sea, tener algo que nos dé confianza, que creamos que hay algo que nos va a poder ayudar, porque esas otras emociones de confianza, fe, creer, de las que de pronto no se ha hablado mucho, pueden ser estrategias y otras que contrarresten a esas otras, a como el miedo eh, y la incertidumbre. Paulita, te oímos. ¿Quién? ¿Pau o yo? Yo. Paulita. Va a Amita, decir Paulita. yo también hice una lista Sí, chiquita, la mía es más cortica que la tuya. compártenos algo, por favor. Miedo a la muerte, indudablemente. Miedo a la muerte es lo primero que me pasó a mí. Pues cuando te dicen que algo grave está pasando en tu organismo y tan grave es que no saben cómo explicártelo y tienen que hacer una serie de pruebas y de exámenes y de cosas y cada vez te dicen un diagnóstico distinto. Entonces uno dice miércoles, sí, como que, ¿será que yo sí tengo esto? Crea duda, yo me deprimí muchísimo, estuve muy, muy bajita durante, no sé, como 6 meses, casi un año. Logré a través de medicina bioenergética y de medicamentos salir al otro lado. También me ayudó mucho a informarme sobre mi enfermedad. Esa fue una de mis mejores estrategias. Leer y aprender y explicar qué era lo que estaba pasando con mi cuerpo, entenderlo y explicarlo. La gente me pregunta, ay, pero es que tú no te ves enferma. Le digo, no, no me veo enferma, pero mira lo que pasa. Otro miedo también que me creó fue el miedo a no estar aquí para mis papás, sobre todo para mi mamá, porque yo soy una gran fuente de apoyo para mi mamá. Y pues ella, a través de todos los diagnósticos que me habían dado y todo, le dio un Takotsubo, que es un infarto atípico, se llama el síndrome del corazón roto, porque ella de tanto aguantar y aguantar y aguantar y aguantar diagnósticos y cosas, le dio un infarto. No supo manejar todas las emociones ni expresarlas, le dio un infarto. Fue muy duro para Para mí. una mamá, pues para una mamá, digamos que es una situación muy fuerte, porque también ella está viviendo sus propios miedos, su propia incertidumbre, queriendo proteger y cuidar a su hija, a su hijo, y realmente esa impotencia también, ¿no? Entonces, pues, Claro, él no es sabe muy difícil. él no puede entender qué es lo que está pasando y cómo ayudarlo. Ujú. Entonces eso es muy duro. Pues Claro, yo no sé entonces, por qué no soy mamá, pero sí, pero la puedes comprender porque lo has vivido muy ahí al lado de ella. Claro. sí, y también me dio mucho miedo no ser la misma persona que era antes. Eso me dio muy duro. Y se creó un duelo ahí, porque me tocó, la vida me cambió 360 grados. Me tocó dejar de trabajar, me tocó de ser una paciente, una persona totalmente independiente, a ser una persona totalmente dependiente. A 24 horas, no puedo salir sola, necesito niñero, como dice Livia, necesito salir con niñero. Y eso es muy duro de aceptar. Pues uno acostumbrado a hacer su vida, a manejar su plata, a tener su vida ya como organizada, y de la noche a la mañana la vida te dice, no señorita, por ahí no es, devuélvase. Es muy difícil. Claro. Entonces, es muy duro eso, es muy, muy, muy difícil. Para mí eso fue un miedo grandísimo. El tal vez no volver a ser la persona que era antes.
tanto como socialmente como profesionalmente. A mí me tocó dejar de trabajar, por ejemplo, yo tengo discapacidad laboral. Entonces ese también era uno de mis grandes miedos. Sí. O sea, también muchos duelos allí, ¿no? Unidos con todo esto, muchas pérdidas. Pues es que, claro, yo creo que cada vez que se presenta una situación de cambio, se genera un duelo, por lo menos en mi experiencia. Cada vez que me enfrento a algo nuevo que antes era de alguna manera y ahora, después de mi diagnóstico y mi enfermedad, es de otra, cambió totalmente, pues se crea un duelo. Y aceptar eso es muy difícil, es muy complejo. Claro. Michelle, ¿tú quisieras compartirnos algo acerca de esta pregunta? Sí, pues estaba pensando porque vi que todos habían hecho la lista y entonces intenté hacer también la mía. Una lista de Bueno, miedos, realmente. Es que por eso este la conversatorio lista. se ha centrado en el miedo, porque primero vinieron una gama de emociones muy distintas, variadas, y que fuimos como uniendo entre todos. Pero entonces ahora vamos como viendo el miedo, y entonces las situaciones en las que cada uno ha sentido miedo son muy distintas, y pues yo creo que también nos dan muchas luces a todos. En tu caso, por ejemplo, ¿cómo fue? La lista. En mi caso, bueno, yo creo que eso que acabas de decir de las emociones es que a veces también esas emociones que son naturales y que son muy necesarias, ¿no? Incluyendo el miedo, porque tú lo mencionabas hace un momento, ¿no? El miedo tiene dos características, o genera inacción o mueve a la acción, ¿no? Te salva, te protege, pero todo en justa medida, ¿no? Pero pensando en ese miedo, quizá, por ejemplo, la mención de la muerte, no propiamente como la experimentaron pues mis otros compañeros, no en esa, no esa sensación de tener el miedo a morir, ¿no? Porque la idea de la muerte ha sido algo aceptado en mi familia, seguramente por mi núcleo familiar, por la enfermedad que ha sido tan presente, la presencia del cáncer en mi familia, pues entonces hace que lastimosamente muchos familiares, somos una familia grande, pero también una familia que hemos perdido a muchos de nuestros seres queridos a causa del cáncer. Entonces, el miedo a la muerte no se genera de la misma manera o tal vez no con las mismas preocupaciones, ¿no? Más bien es el miedo a no poder vivir en condiciones de dignidad, es el miedo a no poder ser capaz de hacer las cosas que nosotros queremos hacer, de no poder mostrarnos en toda nuestra capacidad y en toda nuestra potencia, en toda nuestra intencionalidad. Y, por ejemplo, en el caso de la muerte, en el caso de que llegase a ser así, pues para mí, ya que de mí dependen otras personas, entonces esa sería la preocupación, ¿no? No la propia pérdida de mi vida, no quiere decir que no valore mi vida, sino que entiendo que la muerte hace parte del proceso de la vida y sé que no puedo desgastarme mucho pensando en ella, porque al fin y al cabo no sabemos cuándo nos vamos a morir. Entonces, sabemos que vamos a morirnos, pero no sabemos cuándo. Puede que sea hoy, como que puede que sea mañana, o puede que sea 10 años después. Pero en cuanto a si sucede, ¿no? Si llegase ese momento, que es inevitable, ¿qué pasa si no hay estabilidad económica, si no dejo con suficiente respaldo a mis familiares, si no puedo cuidar a las personas que cuido y que también me cuidan, porque tenemos esa relación de cuidarnos mutuamente? Entonces, ¿qué va a suceder? En un núcleo familiar en el que, como comentaba, somos extremadamente unidos y somos red de apoyo entre nosotros. Entonces, esa sensación, ese miedo, esa incertidumbre de qué pasará después cuando uno ya no esté, quizás es mi miedo. Pero también hay otro miedo que aparece ya un poco lejos de la idea de la muerte y es el miedo al prejuicio, ¿no? Nosotros cuando enfrentamos una enfermedad que es crónica, que es altamente discapacitante, que genera afectación o limitación, ya sea en nuestra capacidad de hacer o en nuestra capacidad de movernos o de desplazarnos, pues siempre tenemos que enfrentarnos al rechazo y al prejuicio del otro, ¿no? Esa mirada del otro que lo convierte a uno en algo que no es digno, por ahí lo mencionaba Paola, ¿no? No es digno, no tiene el valor suficiente, no es igual, y que por lo tanto entonces ya hay una cierta sensación de que esta persona no merece ser, no tiene por qué ser, o está gastando más recursos del que necesita, o está necesitando, o está llamando más atención de la que tiene que llamar. Entonces,
esas cosas aparecen ahí y yo las he experimentado en muchos momentos. Por ejemplo, antes, en alguna ocasión había comentado con mis compañeros la experiencia que me sucede cuando viajo y estoy en un aeropuerto y tengo que tengo que desplazarme en silla de ruedas, no porque no pueda caminar, sino porque no debo caminar largas distancias y deben subirme, no porque no pueda o porque no quiera, sino porque me hace daño y no debo subir escaleras. Y entonces aparece de una vez, primero la mirada de los otros, ¿no? Los externos que miran con curiosidad, pero si ella solamente tiene bastón, o incluso hubo un momento en el que no necesitaba bastón y solo tenía que evitar subir esas escaleras, pero también incluso de la persona que brinda asistencia, y ya desde ahí aparece el prejuicio, ¿no? Y usted, porque es que a usted le debe gustar que la carguen, es que a usted le debe gustar que la suban, experimentado en otros entornos, ¿no? Aparece ahí en todos esos momentos. Ayer, por ejemplo, lo volví a vivir. Ayer estaba en el médico, tenía una consulta de gastroenterología urgente, porque me tienen que operar lo más pronto posible, y llego a la consulta a tiempo. Creo yo que fui la primera persona que llegó, pero el sitio donde me atendían tenía 2 espacios, un primer piso para entrega y realización de exámenes y un segundo piso para valoración por especialistas. Y resulta que no tenía acceso. En el segundo piso no tenía acceso. La escalera era terrible, terrible. Yo no podía subirla porque antes no podía y no debía, antes no debía, mejor dicho, pero ahora ya no puedo porque aunque pueda subir, el dolor que viene después es insoportable y me puede dejar paralizada por 2 o 3 días. Entonces, yo no subí y había un letrerito así de chiquitico, minúsculo, que me decía, si usted no puede subir, entonces vaya al primer piso y diga para que le llamen. Tuve que esperar a que me abrieran abajo en el primer piso, que se demoraban más de lo que era en el segundo piso. No había nadie que me atendiera y que se diera cuenta que había llegado de primero. No podía subir, estaba sola lastimosamente en ese momento, entonces nadie podía ir a tocar y decir, oiga, llegó la paciente. Pero aparte de eso, cuando el vigilante, que fue muy amable, no todos son así, pero esta persona fue muy amable, hizo el favor de subir y llevar mis papeles y regresó, me dijo, tiene que esperar un poco porque ya hay 4 en la lista. Yo llegué a la 1:30, me recibieron papeles a las 2, está bien, no importa, ya habían 4 esperando, pero eran las 4 de la tarde y no me habían atendido, era imposible que a las 4 de la tarde no hubiesen pasado las 4 personas que estaban antes de mí y era por orden de llegada. No, Sencillamente la médico no bajó hasta que no terminó de atender, y yo puedo entender que puede ser para alguien que está prestando atención a un servicio en el que llegan muchas personas, puedo entender que sea difícil, pero hay algo que se llama enfoque diferencial, y si no hay acceso, por lo menos garantice que esa persona no tenga que esperar abajo en otro lugar, exponiendo su salud, porque yo soy paciente de alto riesgo, soy inmunosuprimida, donde entra y sale un montón de personas y donde nadie me dice... En estos tiempos, que en todo caso... Y en estos tiempos, ¿no? Y yo ya había advertido, soy inmunosuprimida, yo no debo permanecer mucho tiempo acá, por favor, que me atiendan lo más pronto posible, mire que yo llegué a tiempo, y nada de eso sucedió y terminé saliendo a las 6 de la tarde de la consulta, mientras que las otras personas habían salido antes. Eso, aparte de que es una situación indignante y frustrante, pues genera más esa sensación de prejuicio, claro, ¿no? Porque hay un prejuicio implícito ahí, ¿no? El de que usted está enfermo y es el padeciente, porque hay algo que podríamos mencionar, ¿no? La relación entre el enfermo y el paciente, ¿no? El padeciente, el que padece, y esa relación médico-paciente en la que hay una relación que suele ser paternalista y en el ejercicio del poder, y ahí aparece, está implícito ahí, y es otra forma de discriminación y es otra forma de maltrato a la que uno tiene que enfrentarse, y pues por supuesto eso genera miedo, ¿no? A que usted tenga que repetir una y otra vez esas circunstancias. ¿Será que yo tenía consulta hoy en la mañana? Entonces, ¿será que me va a pasar lo mismo? Y tenía consulta hoy en la tarde, ¿me va a pasar igual? ¿Será que me va a suceder igual? Sí. Entonces uno vive con ese miedo, el miedo al rechazo, el miedo al prejuicio, el miedo a la discriminación, el miedo al maltrato, del otro, ese maltrato porque no hay acceso, porque no hay circunstancias, porque te tratan de manera diferente, pero no ese diferente que es incluyente, que busca eliminar esas barreras que han sido impuestas socialmente, sino ese que te excluye aún más de lo que ya estás excluido por tus propias circunstancias. Entonces ahí hay muchas cosas. Cantidad de cosas cuando... bueno, voy a poner una situación que de pronto pues tú
tienes una cantidad de elementos, eres una persona formada, una persona que ha estudiado todo esto, y sin embargo esas situaciones hacen sentir esa indignación porque es como una falta al respeto, al ser ese paciente, o sea, que al derecho de toda persona a ser tratada de la misma manera, con el mismo cuidado. Acá esa palabra a mí me encanta y es el cuidado que a veces nos falta tanto en el sistema de salud. O en la vida en general, el cuidado por el otro, ¿no? Y acá debería tenerse un cuidado mucho mayor porque la persona pues está en unas condiciones, digamos, difíciles emocionalmente y pues está también no solamente por lo que debas cuidarte de contagios y todo, sino también porque emocionalmente pues hay una cantidad de situaciones que la ponen en vulnerabilidad. ¿Sí? Entonces no se le puede dar al que está vulnerable tenga más, ¿no? Como a que al débil todo le cae. Al contrario, acá hay algo muy importante y es que es la dignidad de cada paciente. En el sistema de salud hay que rescatar esa dignidad que cada uno tiene. Entonces, en ese sistema, en esa atención, muchas veces se olvida de eso. Y entonces pensaba yo, pues tú tienes recursos, emocionales, intelectuales, que has aprendido cómo manejar eso, pero hay para muchas personas esa misma situación se vuelve devastadora, porque ante eso se siente tan impotente y entonces de eso también queremos tal vez ya para concluir que pudiéramos darle a las personas herramientas, estrategias, técnicas, ideas, sugerencias, consejos, todo lo que podamos, cada uno de pronto decir algo que le haya servido y que le podamos compartir a quienes nos están escuchando de cómo manejar estos miedos, estas situaciones así donde confluyen todas las emociones, pero especialmente el miedo. Entonces, ¿cómo podríamos afrontarlo? ¿Qué le podríamos decir a los que nos están oyendo? ¿Qué le podríamos también compartir a quienes no tienen aún un diagnóstico y están en una situación de incertidumbre, haciéndose exámenes y de pronto esto les puede ayudar muchísimo? Entonces me gustaría que yo sé que aquí todos pues hemos dado mucho, esa lista de miedos pues es, imagínense, muy enriquecedora para quienes escuchan, porque uno se identifica. Lo que estamos también buscando acá es que nos identifiquemos con algo, entonces eso me va a ayudar, eso ya es una herramienta, ¿sí? Y de pronto después comunicarse aquí con alguno de ellos o con la asociación OCAM. Entonces, pues ya van a avanzar. La cosa es que uno no se sienta que no puedo hacer nada, sino que hay cosas que puedo hacer. Entonces, me gustaría que para terminar pudiéramos compartir todos estrategias, ideas, todo para decirles a los demás qué es lo que les puede ayudar para manejar ese miedo, ese temor, y para los que no tienen un diagnóstico aún o para los que están viviendo situaciones de mucha incertidumbre. Wow. Bueno, me parece muy importante que las personas le demos nombre a lo que estamos pasando. Así sea Juanita, el nombre que tú quieras, pero a nuestro conjunto de síntomas hay que ponerle un nombre, porque eso genera como, no sé, es algo raro, pero si tú no le pones un título te sientes en el limbo y no te vas a sentir como validado. Entonces, eso por un lado, hay que ponerle un nombre a las cosas, incluso si sea imaginario, tú tienes que limitarlo y tienes que sentir que sabes cómo llamarle. Y otra cosa es buscar que te validen, ¿no? Y eso es evitar a la gente que te juzga, que te anda haciendo pues el lavado mental de que lo que pasa es que tú estás muy estresado o tal cosa. Y nosotros mismos no hacer eso con nosotros porque nosotros caemos en eso también. Las personas, no, yo creo que esto es, no sé, estoy muy ansioso, o yo creo que fue tal cosa, y entonces nos empezamos a hacer este término, que es gaslighting, que es ese mismo lavado mental, y nos hacemos daño. Y eso está también muy conectado a no aceptar las emociones. Entonces, cuando uno niega su enfermedad, tú mismo te estás poniendo en el limbo, estás diciendo, no, yo no estoy enfermo, pero la verdad es que estás todo el día con una cantidad de síntomas y no te estás adaptando, no le estás poniendo un nombre, no estás aceptando tus emociones. Entonces, terminas como
obligándote a una actuación de que todo está bien cuando la verdad es que hay un montón de cosas mal. Y eso es súper dañino. Eso es muy, muy dañino. Eso por un lado. Sí. Y lo otro, pues, es informarnos. Yo sé que hay personas que les genera mucha ansiedad. Muchos lo dicen. También es como una cuestión de cómo voy a interpretar yo la información, ¿no? Como Sebastián lo decía ahorita, la información no es para que tú digas, oh no, me voy a morir, tengo 5 años de esperanza de vida, sino también porque te puede generar esperanza y te puede ayudar a saber cómo controlar y a estar mejor, ¿no? Vivir el presente y nada, pues tener rutinas dentro de las limitaciones que tenemos, empezar a plantearnos como un estilo de vida diferente, teniendo en cuenta la situación actual en la que estamos. Creo que esa sería como mi recomendación y mis estrategias. Está para tomar nota, Pau, y por favor, eso sí, de verdad, ojalá las tengan muy en cuenta y todo, porque con eso hay una gran riqueza para todas las personas que nos están escuchando. ¿Quién quiere también continuar para enriquecer aún más estas estrategias para afrontar el miedo? El miedo hay que afrontarlo, definitivamente, porque como decía Michelle, o el miedo nos paraliza y no hacemos nada, o el miedo nos impulsa también a protegernos. Entonces tenemos que protegernos del mismo miedo, de sentir miedo así cada día de una manera incontrolable, porque eso es invivible, eso no puede ser, uno no puede vivir en una cosa de miedo, porque después va a caer emocionalmente, digamos, puede caer en una ansiedad extrema, en una depresión extrema, y entonces hay que afrontar el miedo. Entonces aquí estamos hablando de esas estrategias que nos pueden ayudar para hacer ese afrontamiento. Nidia. Bueno, yo digo que una estrategia buena y a mí pues me ha funcionado es entrar, yo siempre desde el momento en que fui diagnosticada yo estaba investigando y yo quería como formar algo, ¿no? Como que hubiera un grupo de apoyo, como que uno pudiera encontrar gente afín a uno con los mismos síntomas y todo y poder prestar ese apoyo, esa ayuda sin ser psicólogo, pero sí estar como diciéndole, ve, aquí estoy, si me necesitas, cuenta conmigo, llámame o lo que sea para que esa persona se sienta identificada de que está padeciendo lo mismo que estamos padeciendo todos nosotros. Entonces yo buscaba y buscaba hasta que encontré el grupo de WhatsApp. Entré al grupo de WhatsApp, a mí me ayudó un montón porque era ver dificultades peores que las mías, pero pues que iban llevando a lo mismo, o sea, era todos con la misma condición, disautonomía, fibromialgia, encefalitis, éramos todos con lo mismo, pero que al mismo tiempo sabíamos que si alguna cosa nos pasaba a uno, teníamos el apoyo o el abrazo fraternal, así fuera por WhatsApp, de la otra persona, ¿no? O sea que para mí eso me ha ayudado muchísimo y más en el momento en que todos sí, con un total, los grupos de apoyo. Ya para poder... Y cuando ya perdón, Mónica, cuando ya se habló de lo de la asociación, para mí fue lo más importante, porque dije yo, ahí está yo digo que ese es el éxtasis de cualquier persona, poder llegar a formar algo y concluirlo ayudando a los demás, ayudando a los demás. Pero de verdad que fue algo muy bonito. Yo les agradezco a estos personajes, que los quiero mucho, que me tuvieron en cuenta, porque para mí ha sido muy grande. Perdonen que siempre estoy llorando, pero es que son cosas que de verdad impulsan. A mí me han impulsado muchísimo. O sea, aparte de que es una terapia realmente el estar tú todo el día mirando una cosa, mirando otra, es una terapia buenísima. Saber que uno puede con una frase o con un muñequito
hacerle la vida amable a otra persona, para mí eso es gratificante. Y yo creo que las personas nos debemos abrazar virtualmente todos los días y todos los días preguntarnos cómo estamos, qué necesitamos. Yo creo que así seamos de coraza fuerte y que en momentos nos creamos los reyes del mambo, pero de verdad necesitamos siempre esa ayuda, ese apoyo de otra persona. Yo les aconsejo a todas las personas que nos están viendo hoy, que nos están escuchando, que busquen un buen médico, siempre un buen médico, que los oriente, que les diga con pelos y señales lo que están viviendo, no que los engañe, porque para engaño ya llevamos toda la vida engañados. Entonces, un buen médico que siempre nos diga la verdad. Si nos vamos a morir, vale, nos vamos a morir mañana, pero pues no tener ese pensamiento de que como nos vamos a morir mañana, entonces ya nos morimos desde el día antes. No, lucharla día a día. Yo digo un paso a la vez, pero trabajando, dándole, hasta que podamos descubrir algo que nos apoye, que nos ayude a todos nosotros. Yo, Mónica, de verdad, desde ya te doy las gracias, y a estos muchachos los adoro, de verdad que sí. Yo sé que esto nos va a ir súper bien y ya estamos ayudando a mucha gente sin proponernos mucho, pero ya tenemos mucha gente que está con nosotros y que ha recibido la ayuda de verdad de nosotros. Muchas gracias. Nidia, así es, de verdad que esta idea excelente que ustedes han tenido, y mire, ya lo han llevado a la acción, dentro de muchas otras cosas que están haciendo y que también vendrán de la Asociación OCAM, pero ya este conversatorio es también un accionar. Y gracias, Nidia, gracias por poner ese corazón aquí, gracias por lo compartido, gracias porque realmente todas esas emociones que tú pones nos muestran el gran ser humano que todos los que puedan conectarse aquí con ustedes van a recibir semejante, tan valioso, pues ese corazón, esta manera de ayudar, de apoyar, de querer hacer por los otros. Así que mil gracias a ti. Mil gracias por poner ese amor acá en todo. Michelle, tú nos quieres compartir bueno, estamos en un par de minuticos también para que nos compartas qué tú nos quisieras decir para que le pueda ayudar a los demás a afrontar ese miedo. Entiendo que hablo mucho. Ya me di cuenta. A todos nos pasa, Michelle, no, realmente a todos nos pasa y no, tú no hablas mucho, tú hablas es muy bien y nos das demasiadas cosas muy ricas, entonces escuchamos. Vale, pues yo quería contarles algo antes de dar como esos consejos, por algo que acaba de mencionar Nidecita, y fue la experiencia que tuvo que vivir mi padre, lastimosamente, cuando le diagnosticaron cáncer. Y eso es algo que le hizo un enorme daño y que siento que hoy toda su experiencia de la enfermedad y el cómo ha tenido que sobrellevarlo se debe a la forma en la que la médico que lo atendió en ese momento, la primera médico que se le acerca y le dice, usted tiene cáncer, se lo dijo. Y fue que sin tener un estudio, sin haberle hecho muestras, sin absolutamente, ni siquiera siendo la especialista adecuada para decírselo, le dijo, usted ya no tiene vida, usted tiene sobrevida. Y eso fue, y eso lo ha marcado y eso lo marcó de la manera en la que él ha experimentado y ha sentido y lleva la carga de la enfermedad. Y entonces la presencia de esa sobrevida está ahí todos los días, todos los días, todos los días. Y es difícil, ¿no? Porque él tiene que cargar con el peso de esas palabras que no supieron llegar, que llegaron en un mal momento, de una muy mala manera, de parte de un profesional que debía estar ahí para orientarlo a uno y para permitirle a uno construir esa coraza emocional que es necesaria cuando tiene que asumir un golpe tan duro como es una enfermedad que puede acabar con tu vida. Entonces, yo cuento esa experiencia
porque a partir de ahí, de la experiencia que nosotros hemos vivido con mi papá, pero también con otros familiares que también tuvieron que enfrentar el diagnóstico de una enfermedad tan terrible como lo es el cáncer, pero incluso lo que yo he tenido que enfrentar con mi enfermedad, porque yo tengo pues síndrome de Ehlers-Danlos, que ya es una enfermedad multisistémica, que es progresiva, que aparecen daños uno y otro tras otro, y uno no sabe qué va a pasar mañana y no sabe cómo estar, pero además me apareció otra que es una enfermedad autoinmune igual de dañina, igual de progresiva, que me afecta las articulaciones y que yo sé cómo estoy hoy, pero no sé cómo voy a estar mañana, y entonces el mañana es una posibilidad, pero no una probabilidad para mí. Entonces, ahí aparecen cosas y creo que lo que me ha servido en muchos aspectos es el comprender que las emociones, ellas en sí mismas, no son ni buenas ni malas, ¿no? Las emociones están ahí, nos hacen humanos, nos permiten ser los seres humanos que somos. El bien o el mal de las emociones está más bien dado por otros factores u otras circunstancias, ¿no? El uso que hacemos de ellas, pero no para que nosotros nos excluyamos y nos sintamos culpables porque estamos sintiendo ira o enojo o frustración, porque ellas están ahí y son necesarias en algún momento. Lo que no podemos es persistir en ellas cuando nos están haciendo daño. Si nos están haciendo daño, tenemos que darnos cuenta y buscar la manera de pasar a la siguiente emoción que es necesaria, ¿no? Que sería lo que constituye el enfrentar el duelo. Pero también adicional, ¿no? en esa idea de que podamos comprender que las emociones en sí mismas no son buenas ni malas y que podamos reconocer si estamos experimentando una emoción, por qué estamos experimentando esa emoción, saber cómo la estamos enfrentando y permitir dar el siguiente paso, que es fundamental. Pero también hay algo, y es quienes enfrentamos un duelo en general, puede ser el de la misma enfermedad, tenemos otro duelo, y es el hecho de que le podemos estar haciendo daño a otros porque estamos enfermos, porque no estamos rindiendo de la misma manera, porque nos sentimos, y eso es algo que quizá a nosotros nos afecta mucho, ¿no? Nos sentimos disminuidos en nuestra capacidad, afectados e incapaces en muchos aspectos porque ya no somos los mismos o no podemos hacer las mismas cosas que hacen los otros. Entonces ahí aparece también la preocupación por el otro, y esa preocupación por el otro es fundamental, pero también es fundamental que nosotros nos demos cuenta que esa práctica del cuidado de la que hablabas, Mónica, hace un rato, esa práctica de cuidado del otro comienza por una práctica de cuidado de sí, ¿no? Uno no puede amar a otro, no puede darle el amor a otro si no comienza por amarse a uno mismo, valorarse, cuidarse y protegerse a uno. Ese ejercicio también es fundamental, sobre todo cuando está enfrentando una situación tan compleja como lo es el duelo por la enfermedad, o incluso el duelo por la pérdida de un ser querido, o el duelo por la separación, porque nosotros enfrentamos eso. Entonces es fundamental también reforzar esa práctica de cuidado de sí, que los griegos ya la hablaban hace muchísimo tiempo, y es fundamental para que podamos hacer el ejercicio de cuidar al otro. Y esto yo creo que sería como un poco en resumen, valorar más esas pequeñas cosas que podemos hacer cada día, porque cuando tenemos limitaciones y esas limitaciones nos afectan, pues tenemos que ser conscientes de las cosas que podemos hacer en el día. Puede que hoy hagamos una cosa y mañana tal vez no podamos hacer lo mismo, pero cada día es la vida, y entonces tenemos que afrontar ese día con su día, ¿no? Con las cosas que trae consigo, para no estar cargando el peso del día anterior o de la posibilidad de lo que viene mañana. Y bueno, en temas de los médicos, que también lo mencionaba Nidia, es fundamental contar con un buen manejo médico, pero si encontramos un médico que no tiene el tacto, el manejo, la capacidad de tener empatía con el otro, y que simplemente se limita a dar un diagnóstico o porque sí o porque lo tiene que dar, pero no sabe darlo de la mejor manera posible, tenemos que entender que esas palabras no deberíamos cargar con el peso de las palabras de esa otra persona que nos ha dado, con sus propias circunstancias y su propia manera de percibir lo que es estar enfermo o tener una determinada condición. Por último, y a partir de ese comentario que hiciste, yo siento eso, hace un momento cuando estábamos conversando antes, si yo he enfrentado todas esas circunstancias y ese miedo, y he tenido que soportar tanto prejuicio y tanto rechazo, incluso maltrato, socialmente hablando, con un impacto emocional grandísimo, ¿cómo será para aquella persona que no tiene ni mi condición social, ni mi formación académica, ni mi fortaleza emocional, ni mi apoyo familiar? Entonces eso es terrible, y yo lo sé. Precisamente por eso
estoy aquí. Precisamente por eso decidí que mi conocimiento, mi experiencia debe ser usado para apoyar a esos tantos otros que, a diferencia de mí, no cuentan con ese apoyo o ese conocimiento o esa experiencia. En mi caso, quisiera ayudar a otros a conocer que tienen derechos, que sepan que pueden ejercerlos, que no tienen por qué soportar ni cargar con todos esos maltratos, ¿sí? Que el enfermo y el paciente no tiene el deber de cargar con el maltrato, la discriminación, el rechazo o la ignorancia del otro. Y que sepa que también hay muchos recursos que nosotros tenemos a nuestra disposición. Desde la acción de tutela, cuando no nos dan, comenzando por un diagnóstico, ¿no? Porque muchas veces no sabemos que tenemos el derecho al diagnóstico y podemos exigirle a nuestras EPS que nos den un diagnóstico. Tenemos el derecho al diagnóstico. Y luego el derecho a un tratamiento, a un seguimiento y a un manejo de la enfermedad. Y si aparece dolor crónico, a tratamiento del dolor. Y si aparece afectación emocional, a tratamiento emocional. Y si es necesario hacer interconsulta con los determinados especialistas. Y para ello, cuando la EPS no asume esa tarea, pero los médicos saben, incluso si podemos contar con el concepto de un médico externo, porque a veces las mismas EPS limitan la posibilidad de los médicos de lo que pueden dar o suministrar, porque no es porque muchas veces ellos no quieran, sino es porque están limitados por las propias circunstancias. Entonces, para eso hay la acción de tutela, pero a veces podemos contar si la acción de tutela tal vez no están porque la incumplen, ¿no? Tristemente las EPS la incumplen, a pesar de ella y a pesar de los múltiples incidentes de desacato, pues también nosotros podemos contar con el sistema de vigilancia en salud, podemos contar con la personería, con la Defensoría del Pueblo, podemos contar también, por ejemplo, con otros organismos como ONGs que ayudan a los pacientes y acompañan a los pacientes. Entonces hay múltiples herramientas y tenemos que buscar la manera de no conformarnos y de buscar recursos, estudiar, aprender, escuchar, conocernos y trabajar también para que esto no se, lo que nos sucede a nosotros no le pase al otro. Esos son excelente. Excelente, Michelle, de verdad que muchísimas gracias, nos enriqueces montones y yo creería que propondría para que miremos si de pronto en un conversatorio siguiente se pueda, por ejemplo, todo eso que tú acabas de decir, se puede hacer un conversatorio, por ejemplo, ampliando ese tema básicamente, ¿no? Porque hay mucho desconocimiento, entonces, pues yo creo que ahí tú tienes mucho, mucho para darnos y aportarnos. Mil y mil gracias por eso. Para cerrar, Paulita, también tienes así un par de minuticos. Bueno, yo digo lo del tiempo es porque yo estoy manejando como el tiempo general. Tenemos un comentario. Tenemos la palabra, ustedes son los que tienen la palabra realmente. Pero entonces, para cerrar, Paulita, también tus estrategias, tus recomendaciones. Bueno, mis estrategias fue reconocer que la enfermedad existe, aceptarla que yo la tengo, bendecirla y amarla. Bendecir mi condición, bendecir mi cuerpo, no pelear con él, entenderlo. Aprender a comprender los múltiples síntomas, saber manejarlos y amarlo, respetarlo y saber que ya no soy la misma Paula de antes, que tengo limitaciones y que tengo que tomarme el tiempo para hacer las cosas. Yo soy una persona muy acelerada y mi cuerpo no va a mi ritmo. ¿Qué podemos hacer? Antes sí, ya no. Antes sí era perfecto, antes yo podía hacer todo al mismo tiempo y me rendía, ya no, en este momento ya es otra Paula, entonces me cuesta más trabajo, pues por el oxígeno me canso mucho, entonces es eso, reconocer, aceptar, bendecir y amar. Con esas 4 palabras ya esas son mis estrategias. Sí. Tenemos un comentario de Ana María Aguilar, dice Anita, dice muchas gracias por ser tan entregados y pendientes de nosotros los pacientes con enfermedades huérfanas. Anita es una chica con disautonomía y Erlas Danlos que nos ha apoyado muchísimo. Muchas gracias, Anita, también a ti. Y no sé, Seba, si quieras decir algo para cerrar. Sí, pues no, aparte de todo lo que ya han dicho, que estoy completamente de acuerdo, una de las cosas que provoca, que ocasiona mucho miedo en los pacientes es el tema de estarse comparando con otros pacientes y tenemos enfermedades cuyos pronósticos son diferentes para todos, aunque sea la misma enfermedad. Entonces, creo que estar mirando
De pronto a una persona que diga, no, a mí me pasó esto, yo hice esto y terminé muy mal. Entonces, es mejor como estar tener un criterio a la hora de ver la información que tú encuentras tanto en internet como con los pacientes, como con los mismos doctores. Entonces, es importante como manejar eso, que es una cosa de las que ocasiona mucho miedo en todos nosotros. Ay, bueno, es algo tan enriquecedor lo que ha pasado esta tarde, que yo creo que después de esta hora y media casi que llevamos aquí, no podemos estar iguales, porque hemos recibido, y me encanta cómo terminaste, Paulita, pues como mandando amor, amar la enfermedad, y también lo decía Michelle, y autovalorarnos, tener autoestima, amor propio. Yo creo que cerramos con eso porque es lo que nos mueve finalmente, que no sean los miedos los que permanezcan más con nosotros, sino que sea el amor. Y desde el amor invitarlos a que se llenen de eso, de esa sensación, con esta compañía de todos ustedes que les están mandando tanto amor a todos ahorita. Realmente quisiera como cerrar con eso, para que nos quedemos como con esa sensación y poder despedirnos a todos dándoles las gracias de verdad enormes, enormes. Pues no sé ya si quién quiera cerrar para despedirnos, Paulita, Pau. Bueno, Mónica, no, yo te quiero dar las gracias a ti por este ratico, por haber guiado este conversatorio, muy querida, por tu disposición siempre para ayudarnos y guiarnos. Muchas, muchas gracias. No sé si Ahí Pau estoy. quiera decir algo. Bueno, no, pues agradecerles la asistencia. Este video va a quedar en YouTube y vamos a tener más conversatorios donde esperamos que haya más personas y que ustedes los compartan sobre otros temas. Y bueno, y si hay propuestas de temas que quieran que tratemos, también nos pueden hacer las sugerencias. Excelente, sí. Yo creo que hay muchos temas y habrá muchos encuentros más, muchos conversatorios más. Los estaremos entonces invitando para que participen, para que compartan esto en las redes, para que lo vuelvan a ver. Yo quisiera volverlo a ver. Hay tantas cosas que yo aquí anoté, pero pues bueno, ahorita ya para cerrar, pues cierro con esto que decía, porque hay muchas estrategias. De pronto lo pueden repasar por lo que va a quedarse grabado. Entonces, y nos veremos en la próxima. Muchísimas gracias a todos, a ustedes, Paula, Nidia, Sebastián, Paola y Michelle. Un abrazo enorme, enorme a todos, muy rico. Y a todos los que se conectaron, un abrazo.